Vamos a hacer una oración. Amante Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias por darnos, Señor, esta oportunidad de reunirnos de esta manera y poder ser edificados, alabar tu nombre, orar juntos. Gracias, Señor, porque a pesar de esta pandemia nos permite comunicarnos tanto contigo como unos con el otro. Te seguimos rogando por las personas que están enfermas, por los médicos y por todo el que tiene algo que aportar para que tú lo dirijas y pueda aportar algo para que esta pandemia podamos salir bien. No te pedimos que sea pronto porque tú eres el que sabes el propósito que tienes con todo esto. Te rogamos por los amigos que están conectados para que tu palabra llegue a ellos, tu nombre sea glorificado y te damos gracias por aquellos que a pesar de las dificultades hoy pudieron estar en esta reunión. Bendícelos a todos y que sea tu Espíritu quien dirige este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos y amigos, el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, y comenzamos viendo unas imágenes de los 4 jinetes del Apocalipsis. En su debido tiempo vamos a estar explicando acerca de estos 4 jinetes, pero vamos a iniciar con generalidades acerca del libro. La palabra Apocalipsis significa revelación. Y es bueno saber desde un principio que no se trata este libro de un misterio, sino de una revelación. Un misterio es algo que está oculto, pero una revelación, como dice su palabra, es algo que ha sido sacado del misterio, de lo oculto, quizás de las tinieblas, y ha sido atraído a la luz. Así que el libro ha sido una revelación. Apocalipsis 1:1, desde que usted lo empieza a leer, le dice que esta es la revelación de Jesucristo. ¿Ok? La revelación le pertenece a Jesucristo. Que Dios el Padre, ¿verdad? Se la dio. ¿Y para qué se la dio? Dice el texto que fue para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y es importante que usted le preste atención a la palabra pronto. Y dice el texto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Este es el proceso. Es una revelación cuyo dueño es Jesucristo. Se la dio su Padre. Jesucristo la mandó a través de un ángel a su siervo Juan. Y Juan tomó esa revelación, la escribió, recibió esa revelación y la escribió en este libro que se llama Apocalipsis. Algunas cosas las recibió escritas, como vamos a ver después. Y esta revelación era para sus siervos, o sea, para su iglesia. Y se trataba de cosas que debían suceder pronto. Observen también la palabra la declaró, porque en ella nos vamos a detener dentro de un momento. Y todo eso está en el versículo 1 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 22, ya cuando el libro está terminando, apenas le faltan unos pocos versículos para terminar el libro. Después que Juan escribe todo lo que se le ha revelado, el ángel le dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Contrario a lo que se le dijo al profeta Daniel, cuando recibió sus revelaciones, se le dijo, sella estas profecías porque eso no es para ahora. A Juan se le mandó lo contrario. Se le dijo, no las selles, no las guardes, sino déjalas ahí porque el tiempo está cerca. Y ya vimos en Apocalipsis 1:1 que esto se trata de cosas que debían suceder pronto. Y este libro fue escrito cerca del año 100 de la era cristiana. O sea que si debían suceder pronto esas cosas, se trataba de cosas que estaban para suceder en los próximos años y no necesariamente para el siglo XX o XXI, como muchas veces es interpretado. Dice Apocalipsis capítulo 1, pero ahora en otra traducción, en los versos 1 y 2, dice que es la revelación es de Jesucristo y Juan la escribió. Esta es la revelación que Dios le dio a Jesucristo para que Él le muestre a sus servidores los acontecimientos que ocurrirán pronto. Jesucristo se los reveló por medio de un ángel a su siervo Juan el apóstol. Juan puso por escrito las palabras de Dios y el testimonio de Jesucristo y narró con veracidad todo lo que vio y todo lo que oyó.
En Apocalipsis capítulo 1, versos 9 y 10 nos dice que Juan estaba desterrado en una isla llamada Pasmos, una isla del mar Mediterráneo, por causa del testimonio de Cristo. Estaba siendo perseguido y tuvo que huir allí para salvar su vida. Entonces aquí vemos que esta revelación de Jesucristo, que fue enviada por medio de un ángel a su siervo Juan, Juan la puso por escrito y lo hizo con veracidad, todo lo que vio, todo lo que oyó. Esta es una imagen de Juan recibiendo la revelación a través de imágenes que él dice, vi tal cosa, se me permitió ver tal cosa. Esto usted lo puede ver a lo largo de todo el libro. Y cuando Juan está viendo, está escribiendo las cosas que está viendo. Por eso se le llama, algunos le llaman el Apocalipsis de Juan, pero realmente no es de Juan, porque la revelación es de Jesucristo. Y el libro es bueno de leer y es bueno de estudiar, no le debemos tener miedo. El versículo 3 del mismo libro dice, aquí vengo pronto. Jesucristo dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen, porque cuando recibieran este libro y fuera leído en la iglesia, habría uno que lo leería, los demás lo escucharían, pero la bendición mayor no está para el que lee y para el que oye. Lo principal, o sea, lo que forra todo eso es que guarden las cosas en ellas escritas, o sea, que la crean y que las practiquen, porque el tiempo, dice Apocalipsis 1:3, está cerca. Y cuando la Biblia dice Cristo, vengo pronto, todos pensamos en la segunda venida de Cristo con sus ángeles en el día final. Pero Cristo vino de muchísimas maneras, mis hermanos. Y no todas las venidas de las que se refiere la Biblia se refieren a su segunda venida en gloria. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, verso 5, se le dice a la iglesia en Éfeso, si no corriges lo que está mal, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Es decir, Jesucristo vendría específicamente sobre esa iglesia a pronunciar un juicio contra ella. Y así hay muchos otros textos que hablan de venidas de Cristo sobre un lugar, sobre una iglesia, sobre un imperio, sobre una nación y no sobre toda la humanidad, que es la que nosotros estamos esperando. Es un libro simbólico. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico? Bueno, el mismo libro lo dice. Apocalipsis capítulo 1, verso 1, y esto es en la versión llamada moderna, porque es una versión del año 1929, pero aunque es una versión del año 1929 que ya tiene 91 años, es una versión que traduce muy bien. Dice que esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y él envió y la significó. Importante esa palabra y está subrayada en rojo allí para que ustedes le presten atención. La significó, es decir, que Cristo le mandó este mensaje a Juan en forma de signos y símbolos. Por de ahí viene la palabra, las significó. Y le envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Hay otra traducción que es la Biblia del Jubileo, que dice algo parecido. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus esclavos o siervos las cosas que conviene que sean hechas presto, o sea, pronto. Y envió y las indicó por señales. Observen, por señales, o sea, le puso señas, le puso signos, le puso símbolos por medio de su ángel a su esclavo Juan, a su apóstol Juan. Entonces, este es un libro que desde que lo abrimos nos está diciendo que ha sido escrito en signos y símbolos, y así debemos aprender a leerlo. Es un hecho que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Y es importante que estas traducciones lo digan, pues la palabra original en el griego que usó Juan para decir significó es la palabra semaino o semaino, que quiere decir señalar, indicar o significar. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, si usted ve un caballo blanco, un dragón, una bestia, un candelero o un candelabro, un templo, un altar, una ciudad, etcétera, todos esos son símbolos que ameritan ser interpretados. Como cuando usted ve una bandera está llena de símbolos.
y una moneda tiene símbolos, las naciones tienen símbolos. ¿Cómo vamos a interpretar esos símbolos? ¿Cómo vamos a saber su verdadero significado? ¿Cómo vamos a evitar caer en la especulación de que eso es la Tercera Guerra Mundial y que eso es un gobernante que vendrá de Estados Unidos o de Rusia o de Irán, etcétera, etcétera, como uno oye muchos intérpretes frecuentemente? Bueno, pues esta es la regla básica de interpretación. La primera regla de interpretación del libro de Apocalipsis es que si el libro de Apocalipsis presenta un símbolo y luego presenta él mismo una interpretación, entonces ya no tenemos que buscar más. Simplemente aceptamos la propia interpretación que da el libro. O sea, el libro es su propio intérprete. Por eso si el libro dice, y vi un caballo blanco, y luego dice, y el caballo blanco que viste significa que eso es un gobernante, ya no tenemos que inventar diciendo que no es un gobernante, que es un partido político o que es alguna otra cosa. La segunda regla de interpretación es que cuando el mismo libro no da o no dé el significado del símbolo, entonces buscaremos su significado en otro libro de la Biblia. No nos volveremos locos inventando y suponiendo y llenando espacios vacíos, sino que veremos qué la Biblia enseña sobre ese símbolo en otro libro que no sea el Apocalipsis, pero que sea de la misma Biblia. O sea, la Biblia será su propia intérprete. Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes entiendan de interpretación primero del libro en el mismo libro. En el Apocalipsis capítulo 1, versos 12, 13 y luego el verso 16, Juan, que está recibiendo una revelación y cuando recibe, ve a Jesucristo, queda impresionado y cae semi-muerto, desmayado. El Señor lo toca y dice que cuando me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahí no hay que interpretar mucho, porque todo el mundo sabe que se refiere a Cristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Luego veremos que todo eso es símbolo de realeza. Tenía en su diestra, o sea, en su mano derecha, 7 estrellas. Aquí vemos 7 candeleros y 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ese es el símbolo. Juan vio en medio de los 7 candeleros a Jesucristo paseándose. Y a su diestra tenía 7 estrellas. En su mano derecha, en su poder, tenía 7 estrellas. Cuando vamos a Apocalipsis 1:20, el mismo libro nos da la interpretación del símbolo. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que ya no nos tenemos que inventar nada. 7 candeleros son 7 iglesias. ¿Y por qué la iglesia está representada por un candelabro o un candelero? Bueno, porque el candelabro se usa para iluminar un lugar, lo usaban para dar luz. ¿Y qué dice Jesucristo acerca de la iglesia en Mateo, en su capítulo 5, versos 13 al 16? Que ustedes son la luz del mundo. ¿Y qué significa que él tenía en su mano derecha 7 estrellas? Bueno, dice aquí que las 7 estrellas son 7 ángeles que están sobre las iglesias. O sea, el Señor asigna a cada iglesia un ángel. También la palabra ángel puede significar mensajero. De la forma en que usted quiera interpretarlo, el Señor está en control de sus ángeles que cuidan las iglesias o de sus mensajeros que le llevan la palabra a la iglesia. O sea, Él es el dueño de ellos y Él se pasea en medio de sus iglesias. Y qué bueno y qué consolador era para esos hermanos que estaban sufriendo saber que Cristo no estaba ausente, sino que estaba allí en medio de sus iglesias, aunque ellas estuvieran siendo perseguidas. Otro ejemplo de cómo el mismo libro interpreta sus símbolos es Apocalipsis 5:8. Dice que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas
y copas llenas de oro, o copas de oro llenas de incienso, dice el texto que son las oraciones de los santos. Usted no tiene que volverse loco interpretando qué son esas copas de oro llenas de incienso. Esas copas de oro llenas de incienso son las oraciones de los santos. Así como el sacerdote cogía incienso y lo ponía en un candelabro y le prendía fuego y ese humo subía, así las oraciones de los hijos de Dios suben a su presencia. Nunca menosprecie el poder de la oración, porque el Señor las escucha, y si lo hace con un corazón contrito y humillado, el Señor las atiende. Otros ejemplos de interpretación de símbolos en el mismo libro. Dice Apocalipsis 17:3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi, fíjese que Juan siempre vio y lo que veía escribía. Vio a una mujer sentada, esta era la gran ramera. Estaba sentada sobre una bestia escarlata, o sea, de un color rojo muy intenso. Y esa bestia estaba llena de nombres de blasfemia. Y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, era una bestia, algo de mitología. 7 cabezas y 10 cuernos. Luego dice los versos 9 y 10 del mismo capítulo 17, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, o sea, 7 montañas, sobre los cuales se sienta la mujer. La ciudad de Roma, y ahora ustedes van a entender en un momento por qué digo esto, era una ciudad, capital del imperio romano, el imperio más poderoso que ha conocido la tierra, por lo menos más abarcador, que estaba edificada sobre 7 montañas, o sea, estaba en medio de 7 montes. Y por eso el texto dice, esto es para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, o sea, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y dice también el verso 10 que son 7 reyes, o sea, el símbolo es doble. Aparte de significar 7 montes, también significa 7 reyes. Esos son 7 cabezas, 7 jefes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Ahí tenemos una representación de la gran ramera subida sobre la bestia, que tiene, como pueden ver, 7 cabezas, pero tiene 10 cuernos. Hay algunas de esas cabezas que tienen un cuerno y otras tienen 2, simplemente para simbolizar lo que Juan vio. Continuando con la interpretación en el verso 12, dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Pero ven acá, usted dijo ahorita que las 7 cabezas eran 10 reyes, 7 reyes, sí, son 7 reyes, pero estos son 7 reyes que menores que dependen de los otros más grandes. Porque siempre cuando hay un imperio, hay un emperador, pero hay bajo él muchos súbditos, incluyendo gobernantes y reyes. Y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, o sea, por un tiempo muy breve, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. El verso 15 también da otra interpretación de otro símbolo. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que esta ramera estaba reinando sobre muchas naciones. Y el verso 18 aclara de quién se trata. Y la mujer que has visto era la gran ramera, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En el tiempo del apóstol Juan, la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra era la ciudad de Roma. Era la ciudad más influyente del planeta y se le representa como una gran ramera porque dice el texto que ella con su vino, el vino, dice el capítulo 17, verso 6, era la sangre del pueblo de Dios. Con ese ella embriagaba a todos los reyes de la tierra, porque los impulsó, los motivó a perseguir a los cristianos. Así que ella los embriagó con su vino y ellos fornicaron con ella en términos simbólicos, porque por mantener sus acuerdos económicos y la protección que el imperio le daba a través de su ejército, pues se prestaron para perseguir a los cristianos. Ejemplo de interpretación, entonces, en otro libro, cuando el mismo libro nos da la interpretación, por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 4, versos 6 en adelante, dice que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal,
Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? El texto no dice quiénes eran, pero hay otro texto en otra parte de la Biblia que sí lo dice. Dice que el primero era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía un rostro de hombre y el cuarto era semejante a un águila volante. Los 4 seres vivientes tenían 6 alas, etcétera, etcétera, y decían: santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Más o menos algo como esto, ¿verdad? Tenían alas que los cubrían por delante y por detrás, pero uno tenía el aspecto de un águila, otro el aspecto de un hombre, otro el aspecto de un león y otro el aspecto de un cordero. Y estaban allí cerca del trono, y allí estaba toda la corte celestial en aquella gran reunión, y estaban esos 4 seres vivientes allí como vigilantes. Ezequiel es el que nos aclara de quién se tratan estas 4 figuras misteriosas. Dicen en el medio de ellas la figura del cuarto de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia: había uno semejante a hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y el aspecto de sus caras era como cara de hombre, cara de león, del lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Es decir, ahí están las 4 caras que acabamos de ver. Y el verso 10 del capítulo, el verso 20 del capítulo 10 de Ezequiel nos dice quiénes eran. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Querubines. Así que estos 4 seres vivientes que vemos en Apocalipsis 4 son querubines. Los querubines son una clase de ángeles que se dedican a la protección de las cosas sagradas. Son ángeles protectores. En el tabernáculo, por ejemplo, ellos protegían el arca del pacto. Y aquí en Génesis 3:24, cuando Adán y Eva pecaron, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Y para qué los puso allí? Para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que ellos son ángeles guardianes. Así que si lo vemos cerca del trono de Dios, lo vemos guardando la santidad de Dios, guardando el lugar sagrado donde Dios está. ¿Quién era la bestia del 666? La Biblia en Apocalipsis 13 nos habla de una bestia poderosa y que tenía un nombre, pues le pone un sello a la gente que era el 666, que ha inquietado a mucha gente. Si Dios quiere, ese será uno de nuestros próximos temas. La Biblia, sin embargo, en Apocalipsis no nos dice, pero Daniel sí nos aclara quién era la bestia. Daniel capítulo 7, verso 17, verso 23 y la primera parte del verso 24 dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Dijo así: la cuarta bestia, que era en este caso el Imperio Romano, será un cuarto reino en la tierra. El primero fue el babilónico, el segundo fue el medo-persa, el tercero fue el Imperio griego, pero el más poderoso fue el Imperio Romano, el cuarto. Y en los días de ese cuarto reino nació Jesucristo y empezó la iglesia. Dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Eso es lo que significan los 10 cuernos. Así que tenemos una bestia que surgía del mar, y ya vimos en Apocalipsis 17:15 que el mar significa muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, o sea que tenía un dominio universal. Y tenía 7 cabezas y 10 cuernos, una apariencia como leopardo, pero garras de oso, dientes de león, es decir, que era una bestia temible, una bestia que reunía las condiciones de varios animales depredadores, y tenía también unas diademas sobre sus cuernos. Aquí hay algunos números importantes, porque esta es una introducción y ustedes deben, cuando vayan a leer el libro, más o menos entender estos números. El número 7 es un número recurrente en el libro de Apocalipsis. Aparece 7 candeleros, aparece 7 estrellas, aparecen los 7 espíritus de Dios, aparecen los 7 sellos del libro, aparecen las 7 copas de ira,
aparecen los 7 ayes. El 7 es un número recurrente y significa lo perfecto o lo divino o lo completo. Cuando usted ve el número de 7, se refiere a algo que viene de parte de Dios. Por otro lado, el 666 es un número que significa algo muy fuerte, pero humano y por lo tanto destinado al fracaso. Fíjese que lo más cercano al 7 es el 6, pero este es 666, muy cerca del 7. Es muy fuerte esta bestia que está identificada con el 666, pero es humana. Y como humana, en algún día quedará exterminada. Otro número muy importante es el 12. El 12 siempre ha sido símbolo del pueblo de Dios, porque había 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento y 12 apóstoles de Cristo en el Nuevo Testamento. Así que cuando usted ve en Apocalipsis capítulo 5, 24 ancianos, no es otra cosa que una representación del pueblo de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. El 1000 es un número que significa todo lo que hay de algo. Por eso cuando usted ve en la Biblia el milenio, por ejemplo, y que Satanás fue atado por 1000 años, lo que significa fue atado por un periodo de tiempo completo. O cuando la Biblia dice que Dios le pagará y le castigará por 1000 generaciones, está significando que le va a dar un castigo completo. Otro número que mortifica a mucha gente es el 144.000. 144.000 es el resultado de multiplicar 12 por 12 por 1000. Ya le dije que 12 es el número del pueblo de Dios. Del Antiguo Testamento 12, del Nuevo Testamento 12, 12 por 12 va a 144 por 1000, que significa todo lo que hay de algo. Tenemos 144.000, que básicamente lo que significa es todo el pueblo de Dios protegido, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Importante esto. ¿Para qué fue escrito el libro de Apocalipsis? Durante el tiempo en que Juan recibió la revelación, reinaba en Roma el emperador Domiciano, uno de los más sanguinarios. Nerón y Domiciano son dos de los emperadores más sanguinarios. Este reinó desde el año 81 hasta el 96, que fue el año en que se estima que Juan escribió el libro de Apocalipsis, el último de los libros del Nuevo Testamento y de la Biblia en ser escrito. A este emperador Domiciano se le permitió ser elevado a la condición de Dios. Se fue a ser tratado como un Dios, recibía adoración. Y todo el que no le rendía adoración era perseguido y era considerado traidor al imperio, enemigo del emperador. ¿Qué ustedes creen que hicieron los cristianos cuando se les dijo que había que adorar al emperador y a las estatuas que de él se hacían? Pues se negaron porque eso es idolatría. Y los cristianos, al negarse a adorarlo, fueron perseguidos, desterrados, tirados a los leones en los coliseos romanos. Se les negaba el permiso de comprar y de vender. Se le hacían la vida imposible cuando no los mataban. Y esto es una representación, pues, de lo que pasaron los cristianos, cómo los sacaban de sus casas, le quitaban sus propiedades, los mandaban a otros lugares. Cuando se resistían mucho, los echaban a los leones. Es decir, el cristianismo fue muy perseguido, muy sufrido. Ahora vivimos un tiempo muy cómodo y debemos agradecer a Dios, aunque también es un tiempo muy superficial, precisamente porque nuestra fe no es puesta a prueba como era en ese tiempo. Entonces, algunos cristianos estaban dudando si valía la pena seguir a Cristo en esas circunstancias. Ellos no entendían por qué su Padre Celestial amoroso los dejaría pasar por semejantes horrores. Así que para este pueblo perseguido y en tentación de volver atrás, fue que se escribió esta revelación. Dios mandó esta revelación a su iglesia para que supieran que aunque tuvieran que sufrir por un tiempo, la victoria era de ellos. Mis hermanos, y llenemos nuestros corazones con este pensamiento. A veces no entendemos por qué Dios nos permite pasar por tantas cosas. Pero veamos a José, todo lo que pasó para poder llegar a ser segundo de Faraón. Veamos por todo lo que pasó David para ser el considerado el más excelso de los reyes de la tierra. Veamos por todo lo que pasó Daniel, que fue incluso tirado al foso de los leones, o Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron tirados a un horno de fuego. Veamos todo lo que pasó Pedro, lo que pasó Pablo. Los siervos de Dios siempre han tenido que pasar mucho, porque dice Hechos 14:23 que es a través de muchas tribulaciones que entraremos en el reino de Dios. En Apocalipsis capítulo 6,
Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios, por predicar a Cristo y del testimonio que habían mantenido por no negar su fe, habían muerto. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ese era el dilema. ¿Por qué tú lo ves y lo dejas? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, o sea, se les consoló, se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, señores, increíble. Y esto voy a hablar mucho en un próximo estudio, si Dios lo permite. El tiempo en la mano de Dios es algo demasiado importante y nosotros a veces no lo entendemos. A veces un día en el tiempo de Dios es todo cuanto Él necesita. Necesita tiempo para trabajar en nosotros, para transformarnos. Porque Él pudo haber permitido que todo eso terminara allí. Pero se les dijo: descansen un poco más de tiempo. ¿Hasta qué? O sea que el Señor siempre tiene su medida. Hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Ese era el clamor de los cristianos. Y para ellos se escribió este libro. Y el que no entienda eso nunca va a interpretar bien el libro. Y solamente va a estar hablando de Tercera Guerra Mundial y de bombas nucleares y de cosas que no vienen al caso, porque no significaban nada para los cristianos que recibieron esa revelación mientras estaban siendo perseguidos. Usted debe tener en su mente que fue para ellos, que estaban tentados a volver atrás, que su fe estaba siendo probada. Y el Señor le dijo: estén tranquilos, todavía hay para completar mi plan, algunos de ustedes más van a tener que morir. Y hay algo de amor en eso. Mira, aunque usted no lo crea así, aunque usted no lo crea así, aún detrás del sufrimiento, Dios siempre tiene planes grandes, porque ese poco de tiempo fue el que hizo que el imperio se rindiera y que el cristianismo llegara hasta nosotros. Dijo: no podemos con esta gente, no podemos con ellos. Siguen firmes en su fe. El tema del libro es, por tanto, pelearán contra el Cordero, es decir, la bestia, el imperio romano, los reyes, los cuernos que se juntaron con ellos, pelearán contra el Cordero. ¿Y el Cordero qué hará? Los vencerá. ¿Y por qué lo vencerá? Bueno, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Por eso el libro comienza diciendo así: el que manda esto es Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. O sea, no era el emperador que reinaba, quien reinaba era Cristo, y quien reina es Cristo. Y otra cosa más: los que están con Él, usted y yo, son llamados, elegidos y fieles. Es decir, que si Él venció, nosotros también venceremos. Ese es el tema del libro. Y es bueno que usted lo tenga en mente. Esta gente peleará contra Cristo, pero la victoria es nuestra. Si nos mantenemos fieles a Él, la victoria es nuestra. Lea el libro, si usted lo quiere entender, lea el libro como si estuviera viendo una obra de teatro. Es una sugerencia para mejor comprensión. Para comprenderlo mejor es bueno leer el libro como si estuviera viendo un drama con diferentes escenas. Cuando usted va a una obra de teatro, le presentan una escena, luego cambian el escenario, le presentan otra escena, pero todas las escenas van siempre hacia un mismo fin. Así que debe tratar de ver lo que Juan veía. A Juan se le fueron presentando escenas y él las fue escribiendo. Usted debe ver esas escenas. Medite en los relámpagos, en los animales, en las bestias, en la gran ramera, y considere cada parte como una escena de una obra que nos lleva hasta un fin. ¿Ve? Usted está leyendo, está allí leyendo, y todo eso va pasando por delante de su vista. Y usted ve la bestia, usted ve el dragón, usted ve el león, usted ve el caballo blanco, usted ve el caballo bermejo, usted ve la sombra de la muerte, y todo eso va pasando por delante de usted. Usted se va extasiando y se va deleitando en todo lo que Juan vio, y ahora que usted lo puede ver. El plan de estudio ya estamos terminando. Del capítulo 1 al 11, el capítulo presenta, el capítulo 1, primero el capítulo 1 al 11 presenta los conflictos en la tierra. Luego los capítulos 12 al 22 hace que el escenario cambie hacia el cielo. Entonces, el capítulo 1, que es el primero que usted va a leer, yo espero que usted va a leer el libro, lo primero que hace es presentar a Cristo paseándose entre sus iglesias. Luego los capítulos 2 y 3 presentan el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, que es lo siguiente que vamos a estudiar, si Dios quiere. Luego los capítulos 4 y 5 muestran a Dios en su trono, diciéndole a la iglesia: mira, yo estoy aquí en control, y de allí salen rayos, centellas, fuego, granizo, vapor.
como diciéndole, yo estoy aquí, yo estoy viendo lo que está pasando y yo actuaré en mi momento. El Señor se vengaría de sus enemigos. En el capítulo 5, Dios el Padre tiene en su mano derecha un libro sellado con 7 sellos. Ese libro contiene el destino de la iglesia y cada sello, cuando se va destapando, va dando espacio a uno de los juicios de Dios, y esas son las visiones que Juan va teniendo. Cuando el séptimo sello es abierto, él abre 1, 2, 3. Cuando abre el séptimo sello, hay entonces un intervalo. Y el séptimo sello da paso a las 7 trompetas. Las trompetas son símbolos de advertencia. Y entre la sexta y la séptima trompeta se revelan los 7 copas de ira. Las copas son castigos prometidos. Y las copas de ira dan paso a los 7 ayes. Eso usted lo va a ver con detalle, no se preocupe en su momento. Los ayes son símbolos de lamento de los impíos. Así que los sellos revelan, las trompetas advierten, las copas de ira ejecutan y los ayes lamentan. Luego el capítulo 7 hace un intervalo donde muestra el pueblo de Dios siendo sellado, los 144,000 siendo sellados en la tierra, y luego los presenta victoriosos en el cielo. Entonces, a partir del capítulo 2, el conflicto se traslada al cielo. En el capítulo 12, la lucha se traslada al cielo. Ahora podemos ver entre bastidores para conocer el origen del conflicto. Así que no se trata simplemente de una lucha entre cristianos y no cristianos, sino de un conflicto entre Cristo y Satanás. Es algo mucho más grande. Y en el capítulo 12, el dragón, que es Satanás, lucha en el cielo, pero es tirado a la tierra. En el capítulo 13 busca su principal aliado, que es la bestia y el falso profeta. En el capítulo 14 presenta a los ayudantes de Dios, que son el Cordero y los 144,000. Los capítulos 15 y 16 es cuando caen las 7 copas de ira. Los capítulos 17 al 19 se enfocan en la ciudad de Roma, la cual es representada como una gran ramera. El capítulo 20 representa una visión del juicio final. Satanás es atado, juzgado junto con la bestia y el falso profeta. Y finalmente los capítulos 21 y 22 presentan una visión de los santos victoriosos en la nueva Jerusalén. Con esto terminamos y le animamos a partir de hoy a que usted lea el libro de Apocalipsis, no le tenga miedo, y le prometemos que con la ayuda de Dios, si es su voluntad, aquí estaremos para aclararle algunas cosas que usted necesita saber, para entenderlo y no privarse de este maravilloso libro que está en la Biblia y que es para edificación de usted. Dios les bendiga.